libro de Torá, Bamidbar, extraordinario, apasionante. Saben, es tan maravilloso el poder estudiar el programa cíclico de Parashá durante todo el año, porque cada vez que llegamos a uno de los Parashá de cada año y repetimos, usted podrá pensar, pero ¿qué sentido tiene repetir y repetir y repetir el mismo Parashá de cada año? Me dijo alguna vez alguien, pastor, ese Parashá del año pasado ya lo vimos. Pero mis amados hermanos, cada Parashá es completamente nuevo. Cada estudio, cada profundizar en el tema es completamente nuevo. Y es lo que estamos procurando hacer, profundizar cada vez más. De hecho, quiero agradecer en esta semana a los varones Kadosh, los varones de ISI en las naciones, aún con las diferencias de horario en Europa y en tantos puntos, pero todos conectados con un solo propósito: estar más cerca y estudiar como hombres, como varones, como líderes, como esposos, como padres, como sacerdotes, estudiar la Kadosh Torah, partiendo del presupuesto de que necesitamos pasar al desierto, a Bamidbar, para despojarnos de vanidad, de entendimiento humano, intelectual, racional, lógico, de todo egoísmo, de toda prepotencia. ¡Wow! Esto está tremendo. Para que logremos entrar con humildad. Por favor, dígalo conmigo. Varones, con humildad al estudio de la Kadosh Torah. Torah no se puede estudiar si no hay un corazón contrito y humillado. Muy bien. Vamos a dar comienzo al libro de Bamidbar y quiero dar comienzo a esta lectura del libro número 4 de Números, y ya explicaremos el nombre Bamidbar. Quiero dar comienzo en el libro de Tefilín, en los Salmos, en el capítulo 77 del libro de Salmos y en el verso 20. Va a entender el por qué para hablar de números quise empezar con Salmos. Dice este texto, Salmos 77, 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moshe y de Aarón. Amén. Condujiste a tu pueblo, a Israel, como ovejas por la mano de Moshe y de Aarón. Y es interesante este texto del libro de Tefilín porque evidentemente tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué razón una vez Adonai toma al pueblo de Israel de una condición de esclavitud y viene el tiempo de Pesá y el tiempo del sacrificio de ese cordero, recuerden, y sale al desierto hacia una tierra prometida, hacia una tierra en la que fluye leche y miel? Es interesante que este pueblo pasa a una nueva condición. Ya no son los hombres de una condición con mentalidad de ladrillero, una mentalidad de esclavo, una mentalidad carnal, una mentalidad de hombre, sino que ahora, con mano extendida, con mano fuerte, el pueblo de Israel está viendo el milagro, el poder sobrenatural del Eterno a favor de este pueblo. Han pasado muchos años, pero por fin su clamor, sus peticiones se presentan y hay una respuesta. Adonai siempre escucha nuestro clamor. Sin embargo, vemos que la ruta que debería ser tan corta, definitivamente tuvo un recorrido extremadamente largo. Y solo para mencionarlo, recordemos que en la ruta corta, por favor, en la ruta corta, no sé si a usted le ha pasado cuando toma una dirección en su navegador, en su GPS, hacia un punto, del punto A al punto B, y usted coloca la dirección, va a notar cómo evidentemente, es la pastora Pili que está pasando, gracias. Evidentemente, usted va a notar que el GPS le entregará 3 opciones: la corta, la más rápida, la que tiene tráfico, etcétera. Entonces usted opta por varias, usted elige, le gustan las rutas cortas, le gustan las rutas más rápidas, le gustan las rutas que tengan el tráfico, que te puedan establecer el tráfico.
En la ruta corta, recordemos que el pueblo de Israel, que acaba de salir de una condición de esclavitud, en el que ellos han visto idolatría y todo tipo de dioses paganos, ahora no pueden pasar justamente por un lugar en el que se encuentran el territorio de los filisteos. Muy interesante. Y en este territorio de los filisteos hay todo tipo de paganismo, todo tipo de idolatría, todo tipo de perversión. Y el Eterno no quiere que cuando el pueblo de Israel vaya por la ruta corta se encuentre frente a este fenómeno. Acaban de salir de conocer a Egipto para pasar ahora por el medio de otra corrupción, tal vez peor, la de los filisteos. Así es que el Eterno les da una siguiente alternativa y es tomar una ruta obviamente un poco más larga. Una ruta que va a tomar muchos más años y por lo tanto quiero simplemente con esto significar que es precisamente en el desierto donde vamos a ver todo este proceso. Porque en el desierto se van a suceder muchas cosas. El desierto no es en sí malo. Tal vez cada uno de nosotros ha pasado una o varias veces por el desierto. Y el desierto siempre tendrá como propósito madurarnos en nuestro carácter, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestro ímpetu, en las acciones que queremos tomar, en nuestra voluntad y a nuestra manera, y no en la voluntad que el Eterno tiene realmente para nosotros. Tenemos, por supuesto, el libre albedrío, tú eliges, pero al elegir debemos tener mucho tacto, si me permiten la palabra, mejor un gran discernimiento para elegir conforme a la voluntad del Padre y no conforme a tu comodidad o a tu beneplácito. ¿Saben? Quiero aprovechar este minuto para agradecer a todos y cada uno de ustedes, hermanos, en el conteo de Homer. Sus enseñanzas, el reto, el propósito de sentarse, darnos una enseñanza, compartir. Es algo maravilloso, algo grande, Eterno está haciendo con cada uno de nosotros. Pero también quiero agradecer de manera muy especial a nuestra hermana Ainhoa Quiñones, una joven que nos dio un testimonio maravilloso y somos de hecho testigos de la experiencia que ella experimentó al entrar a la universidad con oportunidades de becas, pero renunciar a las becas que el hombre ofrece y entender en el discernimiento espiritual que aunque tenía las becas para entrar a esa universidad que ella siempre anheló, al pasar su día de prueba, de experimentación en la universidad, notó que el lugar era un lugar totalmente inapropiado, un lugar en el que la presencia de Adonai no podía estar definitivamente allí, una universidad donde polula el pecado y la perversión, y una mujer, una hija de Dios con discernimiento, dice: este no es el lugar para mí, aunque anhelo la beca y ya tengo esa beca en mis manos. Prefirió renunciar a todo para ir a un lugar donde tiene que pagar su semestre a mayor distancia de su casa, es decir, a todo lo contrario, como lo enseñó la pastora Lina hace unos días en Homer, así como Nínive y así como Jonás. Entonces el Eterno preparó un pez que cuando él pretendía huir del llamamiento, el Eterno lo trajo nuevamente y lo arrojó en el lugar donde él debía cumplir el propósito. Así es que necesitamos, repito, entrar a un tiempo de discernimiento en lo que tenemos que hacer. El libro de Bamidbar nos dice, o su traducción es en el desierto. Se habla del libro de Números en el sentido de que hace relación a los censos. La palabra censo, que lo explicamos ayer en el Parashá en Familia y solo lo voy a mencionar, la palabra census viene de una palabra censu, que realmente lo que significaba o significa es elevar la cabeza, tomar a los hombres entre 20 y 60 años. Preste mucha atención a esta información, entre 20 y 60 años, para que formaran parte de un ejército, de una organización, si puedo decirlo, de una formación de hombres preparados, adiestrados
para llevar consigo una responsabilidad. Levantar la cabeza lo que significa realmente es entregarle una responsabilidad, un cargo, indicarle que ahora debes cumplir específicamente con una función. Hay un tema maravilloso, la pastora lo ha enseñado en varias ocasiones, que tiene que ver con el tema de usurpación. Cuando tú tomas el lugar de alguien o arrebatas o haces cualquier maniobra para quitar del lugar a alguien y tú ocupar ese lugar, a esto se le conoce como usurpación. Observen, usurpar significa quitar, delegar significa que se le asignó. Pues bien, esto es censo. Censo es contar el número de hombres y establecerles, levantarles su cabeza y entregarles un cargo, una responsabilidad. No un cargo desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista de posición, sino un cargo desde el punto de vista de una responsabilidad. Cuando venimos a la Torá, cuando venimos a la palabra, todos tenemos una responsabilidad mutua, una responsabilidad de comunión de toda la congregación. Así es que el libro de Bamidbar, por favor acompáñeme al libro de Bamidbar en el desierto, Números en nuestra traducción. De hecho que la traducción también lo explicamos ayer, viene del griego. Originalmente el libro de Números traducido del hebreo al griego y del griego al español viene de la palabra arimetic, que realmente lo que significa es números. Por eso fue traído del español y quedó como libro de números. En el capítulo 1, verso 1 dice esta palabra: habló Adonai a Moshe en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: toma el censo, levanta la cabeza de los hombres, de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de su casa, de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu de Rubén, y empieza a mencionarlo allí. Por favor, preste mucha atención en esta primera lectura. Solo quiero detener un momento este texto para que ahondemos los detalles. Número 1 nos dice que Adonai le habla a Moshe estando en el desierto. Estar en el desierto tiene una connotación muy importante. Estar en el desierto es en un lugar de la nada. Estar en el desierto es en un lugar vacío. Estar en el desierto es en un lugar donde lo único que puede haber es arena, extrema calor en el día y profunda frialdad, frío en la noche. Eso es estar en el desierto, es decir, donde tú no dependes de la comodidad, del paisaje, donde tú no dependes de la sombra, donde tú no puedes depender de todos los beneficios y comodidades que humanamente podríamos tener. Estar en el desierto es cuando entramos a depender única y exclusivamente de Adonai. De hecho, ¿cuántas veces el Eterno ha tenido que sacarnos de nuestras comodidades? Y puedo decirlo por testimonio. Tuve que salir de una gran comodidad, de una buena posición económica y laboral, para que ese día, con lágrimas en mis ojos, reconocer que sin la bendición del Eterno y sin la ayuda de mi Padre Celestial, nada podía hacer. Lo había perdido económicamente todo. La posición, las posibilidades, todas las puertas estaban cerradas en este momento, y ese es precisamente el momento en el que por primera vez le digo a mi amada esposa: sabes, necesito que vayamos a esa congregación a la que tanto me has insistido que vayamos. Necesito ir, necesito que el pastor que tú conoces ore por mí. Tan exigente, ¿verdad? Nunca iba, ni le conocía,
pero quería que ese pastor ese día orara por mí y con su oración me arreglara todo el problema. Es decir, que el Eterno tomó mi vida de las comodidades, de las tierras buenas, donde habían posibilidades y cosechas, y me trajo a un desierto en el que ese día entendí que lo necesitaba única y exclusivamente a Él. Esto es, parafraseando un poco la historia, lo que nos va a hablar el libro de Bamidbar en el desierto. Es bien importante recordar que desde el mismo tiempo de la creación, si tú recuerdas, el Eterno pues había tenido cierta desilusión, si puedo usar esa palabra, de cómo las generaciones tras generaciones producían cierta rebelión al Eterno. Y es entonces cuando la Torá decide elevar, tengan mucha atención a esta palabra, elevar. Cuando nosotros salimos de nuestra comodidad y pasamos al desierto, es porque el Eterno nos está elevando en nuestro nivel de carácter espiritual, porque ahora vamos a estar en comunión con Él y a depender exclusivamente de Él. Entonces vemos cómo la Torá nos empieza a elevar, y es interesante notar que aunque se presentaron muchos eventos, como por ejemplo el diluvio o las plagas en Egipto, recuerden todo esto, la Biblia no nos muestra fechas, calendario exactas. Pero es bien interesante notar que aquí en el libro de Bamidbar sí nos dice puntualmente el día, el año y en qué momento. Y la pregunta es, ¿por qué en el comienzo del libro de Bamidbar aparece este dato tan extraordinariamente importante? Vemos entonces que después de todo este proceso, Hashem exclama acerca del pueblo de Israel y dice: veo que este pueblo realmente va a ser mi pueblo. Son los hijos de Abraham, son los hijos de Isaac, son los hijos de Jacob. Este es un pueblo. Y empieza el proceso en el libro de Bamidbar hablándonos de una fecha específica, hablándonos de que el Eterno ahora va a hacer un pacto con este pueblo, y a esto le conocemos poderosamente. La pastora explicó en la primera jornada lo que significa el pacto matrimonial, el contrato matrimonial, lo que significa la ketubá. Esto es lo importante. Así que nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Israel, nosotros hemos sido escogidos, elegidos para ser precisamente la novia, él el esposo, y evidentemente como tal hemos sido escogidos como la nación, repito, la nación escogida por el Eterno. Vemos entonces que estas palabras en el desierto indican que necesitamos salir de nuestra comodidad. Y vemos también, mis amados hermanos, que cuando habla de salir de nuestra comodidad en el desierto, necesitamos ante todo, por favor, escríbanlo en sus notas, necesitamos entrar a un nivel de humildad. Esta palabra yo creo que la he repetido en muchas ocasiones. Ser humildes, hermano, por favor, ser humildes no significa ser pobres, ser humildes no significa estar con los zapatos rotos y el pantalón y la camisa desgastado. Eso no es humildad. Esa es una condición tal vez de escasez, de pobreza o de miseria. Ser humilde significa el trato para con los demás, el hablar con prudencia, el simple hecho de saludar, de compartir con los hermanos, con respeto, respetar a las personas en las cosas más elementales y básicas, como decir buenos días, Boker Tov, buenas noches, Leila Ha, o el decir Laila Tov, o el decir gracias, simplemente gracias, nos muestran a hombres con humildad, hombres que reconocemos que otros hermanos a nuestro alrededor tienen también dones, capacidades, talentos, y que no soy yo el que sabe todo, sino que también hay otros hermanos que complementan. Voy a mencionarles estos textos bíblicos, no los voy a leer por tiempo, usted hágalo en casa, por favor, pero todos nos hablan de humildad. Efesios capítulo 4, verso 2, Proverbios capítulo 11, verso 21, Salmos capítulo 25, verso 8, Proverbios capítulo 15, verso 33 y Mateo 11, verso 29. Por lo menos permítame leer este último texto del libro de Mateo, capítulo 11, verso 29, porque si algo Yeshua enseñó a sus discípulos, que lo que enseñó a sus discípulos fue Torá,
en medio de la enseñanza de Torá les decía: sean humildes como yo soy humilde. Libro de Mateo capítulo 11, verso 29 dice, ¿lo tienen? Capítulo 11, verso 29 dice esta palabra: llevó mi yugo sobre vosotros y aprendí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Humildad. Pasar al desierto significa despojarnos de arrogancia, de supremacía, de creer que somos más que los demás, que mi nombre, mi apellido, mi nacionalidad, mi profesión, mi título es más que los demás. Saben, algo es interesante en este país, en América, y los hermanos que viven en esta nación, en los Estados Unidos, y para quienes nos escuchan en otras naciones. Es interesante cómo cuando venimos a este país con títulos, y gran mayoría de muchos hermanos y gentes de todas las nacionalidades vienen acompañados de títulos académicos, profesionales, máster, posgrados y cuantas cosas. Y este país que nos dice: tu título no me sirve. Tu título no me interesa. Tu título primero vamos a validarlo durante 5 años para que lo apliques correctamente a nuestra ley, a nuestra cultura, y no tu título de tu nación. Es impresionante. Entonces aquí, para muchos hispanos emigrantes, los títulos, el doctoritis y ciertas comodidades que tenemos en nuestros países, aquí no existen. Es interesante porque esto significa salir precisamente al desierto. Así es que, mis amados hermanos, nos daremos cuenta que en este proceso lo primero que Él nos habla es de la humildad. Y humildad es la conciencia que nosotros tenemos de la pequeñez que somos. Cuando yo sé que soy tan pequeño como Pablo, Pablo significa pequeño, Saulo, cuando nosotros reconocemos que somos tan pequeños, entonces sabemos y estamos entendiendo que ahora somos verdaderamente humildes. Ahora bien, volviéndose como al desierto implica que el pueblo de Israel debe estar listo ¿para qué? Para sacrificar el confort, la comodidad y ciertos bienestares, y que a través de sacrificar esas ciertas comodidades podamos entrar a un lugar, a un nivel de estudio, especialmente en el estudio de la Torá. Hoy tenemos una situación muy delicada en nuestras Keilah. ¿Y cuál es? Que muchos hombres, con el respeto de mis amados varones, le dedicamos más tiempo al trabajo, y tenemos que hacerlo en el sentido de que el hombre es un proveedor, el hombre es un protector, el hombre es un líder, el hombre es un esposo, padre, sacerdote, y muchas de estas labores tenemos que cumplir. Pero no podemos olvidar que para ser un padre, un esposo, un sacerdote, un proveedor, un líder, un protector, ante todo debemos ser hombres espirituales. Un hombre espiritual es aquel que sabe que en medio de una situación de desierto no necesita overtime, part-time y full-time y todos los time posibles que los solucionan. No, sino que un hombre con todos los dones y talentos sabe que cuando es un hombre espiritual, en oración encontrará la respuesta. Por eso, cuando venimos al desierto, entendemos que es el mejor momento para entrar a estudiar la palabra. Saben, con todo respeto, mis amados hermanos, pero cuando pasamos por una crisis, sea en la salud, en la economía, en el hogar, con nuestros hijos, o el caso muy puntual, y lo digo con respeto, entiéndame por favor para mi ejemplo, cuando una persona está en una condición de prisión, de cárcel, cuando estamos transitando por estos highways en los Estados Unidos y repentinamente vemos las luces azules atrás de nuestro vehículo y no tenemos un documento, una licencia, inmediatamente por nuestra mente pasarán miles y miles de ideas. Me van a llevar preso, me van a deportar y voy a perder lo que hice, y perdí mi casa, y perdí mi dinero, y perdí mi vehículo, y perdí mi familia. Y en ese momento, muy seguramente, a la velocidad de la luz se convierte cualquier persona inmediatamente a la palabra. Es el momento en el que tú cierras los ojos y dices: Padre eterno, Hashem, Baruch Hashem,
¡sálvame! Conversiones de una milésima de segundo. Y el Eterno permite que nada suceda. Recuerdo una historia de un hermano que nos visitó en una ocasión. Vino, estuvo con nosotros, pasó al frente, había manifestado su deseo de recibir al Eterno y perfecto. Pero ustedes saben que esas pasadas al frente y repita con su boca y diga estas palabras muchas veces no son más que repeticiones innecesarias, porque cuando no lo hacemos de corazón y con el anhelo y la pasión, pues simplemente no estamos haciendo nada. Aunque el Eterno no se queda con nada, por supuesto. Ese joven al día siguiente salió de su casa hacia su trabajo y yendo en ruta a su trabajo iba en exceso de velocidad y apareció repentinamente el vehículo de la policía. Cuando lo detuvo, este joven cerró sus ojos y empezó a orar. En ese momento él oraba, decía: Dios, ayúdame, ayúdame, sácame de esta situación, por favor, que no me vayan a deportar, ayúdame, Señor, sálvame. Y aparece el policía, le pide por supuesto sus documentos. No tengo documentos, no tengo licencia, no tengo esto. Bueno, Señor, lo siento mucho, es una situación muy delicada. Además, usted venía en un exceso de velocidad y voy un poco tarde hacia mi trabajo. Lo siento, por favor, perdóneme, ayúdeme, por favor. Y en ese momento entra una llamada al radio del policía por una emergencia que estaba sucediendo en otro lugar y el policía le dice: mira, eres muy afortunado, tengo una emergencia, me tengo que ir, puedes irte. Y lo dejó salir. Gracias Dios por sacarme de esta situación. Pero nunca más regresó a la congregación. Así somos, oportunistas, de momento, convertidos espirituales en un abrir y cerrar de ojos, porque pasamos por una situación de desierto. Y esto es lo que significa Bat Midbar. Significa que no es que estudiemos la palabra solo porque estemos en una emergencia, sino que tengamos en nuestro corazón el deseo claro, perfecto, de entrar verdaderamente al estudio de la palabra. Es interesante notar que hay una pregunta aquí interesante. ¿Por qué razón la Torá fue entregada precisamente aquí en el libro de Bat Midbar, en el desierto? Y leyendo un texto que tengo en mi mano, quiero leerles puntualmente este punto. Dice: el Eterno se aproximó al Mar Rojo y sin embargo el Mar Rojo huyó. Libro de los Salmos 114, verso 3 dice: el mar vio al Todopoderoso y huyó. ¡Ah, qué palabra tan maravillosa! El Eterno se acercó a las montañas y las montañas huyeron, brincaron, dice la palabra, como los carneros saltaron y no recibieron. Pero entonces el Eterno se acercó al desierto, se aproximó al desierto y el desierto no retrocedió, porque el desierto no tenía temor ni vergüenza, porque estaba allí completamente desnudo. ¿Qué quiere significar esta expresión? Que cuando nosotros estamos completamente desnudos, estoy hablando en el espíritu, desnudos delante del Eterno, tenemos toda la pasión para entrar al estudio de nuestra Kadosh Torah. Sin embargo, recordemos algo, hermanos. Compartía esta semana con un hermano pastor y me hacía preguntas sobre este tema. Recordemos que la gran mayoría, la gran mayoría no, todos quienes están escuchando hoy y van a escuchar en los siguientes días, venimos de una cultura de religión, venimos de una cultura antisemita. ¿Qué significa antisemita? Significa que cuando nos mencionan la palabra Torah, Talí, Tzitzit, Mizbot, o cualquier parecido como Pesach, Matzah, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, aún Hanukkah, inmediatamente decimos no, eso es de los judíos. Cuando celebramos nuestra primera Hanukkah, Pastora Pili, ¿recuerdas? Unas hermanas en la congregación prepararon como un manto blanco, dibujaron la Hanukkah, la colocamos a la pared y se veía hermosa. De hecho la tenemos aún, ¿verdad? Y la teníamos allí colocada y recuerdo que al cerrar el servicio en aquel tiempo y nos congregamos los domingos, recuerdo que al terminar el servicio se me acercó uno de los hombres de la congregación, un hombre intelectual, un hombre racional, un hombre preparado, un hombre con títulos, con mentalidad egipcia, intelectual, racional, lógico, griego, y me dijo: pastor, ¿es que acaso usted pretende traer a la congregación esos elementos judíos?
porque si lo que vamos a celebrar es esas cosas de judíos, déjeme decirle que mi familia y yo no regresaremos a la congregación. Pues bien, mi hermano, pues evidentemente no regresó por demás. ¿Por qué? Porque nunca pasó por el desierto. ¿Por qué? Porque está prejuiciado con conceptos religiosos y con conceptos totalmente antisemitas. Pero cuando entendemos que somos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y cuando entendemos que el Eterno nos ha escogido como la nación santa y nos ha escogido para estudiar y vivir y enseñar su Kadosh Torah, entonces estaremos gozosos de saber que pasar al desierto significa que algo más grande y poderoso el Eterno va a hacer para con nosotros. En el primero del mes de Iyar del año 2449, el segundo año en el desierto, Hashem ordenó a Moshe que contara a los varones del pueblo de Israel en edades de 20 a 60 años. Todos los nacidos en el pueblo de Israel fueron contados. Y dice que Hashem le ordenó a Moshe, reúne, atención, por favor léalo con detalle, reúne a los Bené Israel, a los hijos de Israel. Recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió acompañado también con un número de poblaciones, de otro tipo de poblaciones. ¿Recuerdan esto? Y observen que aquí el capítulo 1 del libro de Números puntualmente nos dice a Moshe, Adonai le habla a Moshe y le dice: sal, ve y háblale a tu pueblo desde el Mishkan, y le dice: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de los Bené Israel. No más, atención, incluso los que hubiesen podido nacer de las mezclas con otras familias no serían contados. Incluso aquellos que hubiesen hecho una conversión, si puedo usar esta palabra, al pueblo de Israel tampoco serían contados. Debían ser legítimos, establecidos, genealógicamente reconocidos como hijos de Jacob a través de las tribus, de las 12 tribus. Muy importante esto. Entonces dice: y cuéntalos colectando una moneda de medio shekel de cada uno, dado que el pueblo de Israel no puede ser contado directamente, y la pastora Pili explicó ayer esto, así es que no voy a entrar en esos detalles. Se registrará el nombre de cada hombre de acuerdo con la descendencia de su padre. Miren qué interesante esto, hermanos. En este momento la descendencia para establecer genealogía dependía del varón. Hoy no es así. Hoy en día, para establecer si es judío legítimamente, depende de la mamá. Es decir, si nace del vientre de una mujer judía, es judío. Interesante. Pero si nace del vientre de una mujer no judía, no es judío. Aquí en la primera parte el texto nos indica que debía ser identificada su genealogía por parte del padre, de acuerdo con la descendencia del padre. Ahora, es interesante notar también en este punto que Adonai le habla a Moshe y le dice que para llevar a cabo este censo, Aarón, su hermano, lo ayudará, será su apoyo en el conteo. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque ya se han realizado hasta este momento 4 censos. El primero lo compartía la pastora Pili ayer. ¿Cuál fue? Llegaron a Egipto y vienen a la casa de José. ¿Cuántos vienen? 66, más José, más su esposa, más sus 2 hijos, y completamos 70. ¿De acuerdo? Es decir, entró una familia. Pero posteriormente, cuando salieron, ¿cuántos salieron? 600,000. 600,000. Ahora, ¿quién sale? Sale una nación. Y en el tercer conteo y en el cuarto conteo nos vamos a encontrar, perdóneme, con un número mayor, y ya voy a entrar a ese detalle, perdón. Ahora, muy bien, en el segundo conteo es interesante notar, ya había pasado la situación, en el tercer conteo, ya había pasado la situación del becerro de oro. Amén. Y en el becerro de oro, Adonai no permitió que Aarón participara del conteo por la situación que había ocurrido con respecto al becerro de oro.
Interesante. En esta ocasión, ahora Adonai puntualmente le habla a Moshe y le dice, ahora en este conteo tu hermano será tu ayuda. Muy interesante. Hashem continúa diciendo, los Nesiim, ¿quiénes son los Nesiim? Los líderes de cada tribu te asistirán también en el conteo. Hashem enumeró los 12 Nesimim, contando a Efraín y a Manaché como tribus separadas. Importantísimo, mis amados hermanos. Ustedes recibieron en su internet, en su Messenger, en el WhatsApp, recibieron una tabla que les envié con la formación de las tribus y demás. Ya las vamos a explicar en un momento. Muchos me han preguntado por esto. Muy bien. Entonces vemos que esta fue la cuarta vez. Voy a ver si los puedo repetir. El primer conteo, ya lo mencioné, fueron los 70, posteriormente los 600, y en este conteo fueron 603.550. El libro de Números nos habla de este número preciso, ¿de acuerdo? Para que usted lo tenga presente, voy a darle la cita en el libro de Números, en el capítulo 2 y en el verso 32, hay dos citas donde aparece este número exacto. Ahora, inicialmente la Torá registra que los miembros de la familia de Jacob vinieron a Egipto, ya lo vimos. La Torá consigna que en el segundo censo fueron 600.000 y en el tercero, después de la situación del becerro de oro, sucede algo muy interesante. Se hace el cuarto conteo y el tercer conteo y los dos números son exactamente iguales. Han transcurrido 7 meses entre el tercer conteo y el cuarto conteo. ¿Cuánto sumó el tercer conteo? 603.550. ¿Cuánto sumó el cuarto censo? Sumó 603.550. Ese 603.650, simplemente si usted tiene el papel y lápiz y lo escribe, por favor, vamos a hacer el ejercicio inmediatamente. Escriba allí 603.603.550, ya lo tiene, 603.550. Todo lo que la Torá nos enseña tiene una aplicación muy importante. Veamos, ya tiene el número 603.550, muy bien. Vamos a hacer la suma para una gematría. Si sumamos 6 y 3, nos da 9, 0 no se incluye obviamente. 6 y 3, 9, más 5 y 5, 10, nos da un valor de 19. Ahora, si sumamos 1 más 9, nos da un valor de 10. ¿De acuerdo? Y el número 10 en la gematría corta quedaría 1, el número 0 se anula, de tal manera que el valor que nos da es 1. ¿Qué nos indica entonces este número 603.550? Que el pueblo de Israel es un Ejad. Somos uno. Adonai es uno. Amén. Muy importante. Esto es bien importante que lo tengas presente. Muy bien. Veamos entonces que en el primer mes de Adar, 7 meses después de este censo, el pueblo es contado nuevamente. Y en el libro de Shemot, capítulo 38, verso 26, vamos allá, veámoslo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 38. Vean qué dato tan importante, hermano, porque es que leemos la Torá y muchos detalles tan pequeños como este y tan importantes se nos pasan por alto. Veamos entonces, los buenos matemáticos y los buenos en números, pues les gustará lo que estamos enseñando. Libro de Shemot, capítulo 38, verso 26. ¿Lo tienen? Léalo conmigo. Dice, Éxodo capítulo 38, verso 26. Medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba y que fueron 603.550, exactamente el mismo número que se contó en el tercer censo, ahora aparece en el cuarto censo. ¡Wow! Tenemos que avanzar porque hay muchas cosas que explicar allí. ¿Por qué se sucedía esto? Es decir, durante 7 meses del tercer al cuarto conteo, ¿qué pasó? ¿Nadie cumplió más de 20 años? ¿Qué pasó con los de 60? ¿Todos se quedaron en 60? ¿Solamente había gente de 20 a 60? Pues bien, la Torá nos explica muy interesantemente este punto y tiene que ver realmente con el año, con el Rosh, el tiempo del año nuevo. Pero para no entrar a los detalles, solamente les dejo esa inquietud. Usted puede investigarlo o si quieres después lo miramos más avanzado un poquito en texto para no detenernos en todos estos detalles. Muy bien. Ahora, este libro de Bamidbar también es un libro llamado como Humash HaPekudim. Y es el libro
de los números que contiene el censo detallado de todo el pueblo de Israel, como también lo vimos alguna vez, o lo veremos, perdónenme, en el libro en el Parashá de Pinjas. Vamos a observar algo muy interesante. El Mishkan, vamos a entrar a la distribución. Si tiene la tabla, por favor, que les envíe esta mañana por Messenger, por WhatsApp, etcétera. Y si alguno no la tiene, por favor, pídala aquí por el chat. La pastora Pili la podría enviar, ¿verdad? Creo que sí. Veamos entonces qué es importante en este punto. Después de que Moshe hubo contado a la población de Israel y los clasificó según las tribus, ¿cuáles? Según las 12 tribus. ¿Quiénes son las 12 tribus? Los hijos de Jacob, de Israel. Muy importante. Entonces vemos que ya está la construcción del Mishkan. Ya tenemos establecido el Mishkan. Ya tenemos el Mishkan allí. Ya se armó, ya se inauguró, ya está listo. El Mishkan tenía que ser ubicado en el preciso centro de la nación y su emplazamiento fue llamado el campamento de la Shekinah divina. Por favor, usted escriba esto en sus anotaciones porque esto es hermoso. ¿Cómo se llamaba lo que conocemos como tabernáculo? Que realmente la palabra tabernáculo no es la correcta. Es el Mishkan en principio, posteriormente será el Betamidrash. Así es que no la palabra tabernáculo. Esa traducción realmente no es la correcta. Es el Mishkan. El Mishkan fue llamado el campamento de la Shekinah. ¿Qué es la Shekinah? La presencia de Adonai, la divinidad presente entre nosotros. Entonces, estaba rodeado en sus 4 puntos cardinales. ¿Por quién? Por los Levín. El área donde ellos acampaban era conocida como Mahané Leví, el campo de los levitas. Y este campamento era menos santo que aquel que portaba, obviamente, que guardaba, que albergaba mejor la Shekinah. Entonces, vemos que estaba circuncidado por un tercer campamento que era el Mahané Israel. Allí en el Mahané Israel estaban distribuidas las tribus, 3 de las cuales acampaban en dirección al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al occidente. Hay algo muy interesante. Los Coanín y los Levín estaban apostados en todas las 4 direcciones alrededor del Mishkan y eran guardias del lugar. Ahora, voy a tratar de explicarles un poco la tabla. Por favor, vaya usted a su tabla. A ver, permítame, yo busco también mi tabla aquí. No traje mi tabla físicamente, pero la tengo en fotografía. Voy a tratar de que vaya usted también conmigo a la tabla y la podamos compartir. ¿Perdón? Ya la colocaste también allá. Excelente, gracias, pastora Pili. Permítame un segundo, yo me ubico acá. Voy a mi tabla, un momento, por favor. Muy bien, observen. ¿Tienen ustedes su tabla allí disponible? Lo primero que ven en la parte superior, y quiero resaltarlo, son los nombres de los puntos cardinales en hebreo, que me pareció muy interesante, no los habíamos escuchado, de hecho no los hemos mencionado en los parashá anteriores. Ven cómo cada parashá estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, norte en hebreo, Safón, y ahí están las letras, cómo se escribe Safón en hebreo. Sur, Darán, este, Misrah, y oeste, Marab. Esos son los nombres de los 4 puntos cardinales. Lo estamos viendo en pantalla. Muchas gracias, pastora Pili. Excelente. Ahora, veamos la distribución. En el centro del cuadro, si ustedes lo observan, en un cuadrito más pequeño en el interior, está ubicado el Mishkan. Y dentro del Mishkan tenemos, recuerden, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Observen, hay una puerta de entrada principal. Esta puerta de entrada al Mishkan, en ese punto específico se ubican, se instalan, ¿quiénes? Moshe, Aarón y sus hijos. ¿Lo ven? Ahí lo tengo escrito. Ahí está la puerta de entrada. Esto es en la zona este, por favor. Ahí lo tienen, lo subrayé, una letra E con subrayado el este. Ahora, en el este, ¿cuáles son las tribus que van a ocupar la posición este? Son las tribus de Judá, Isaacar y Zebulón. Ahí están cada una de las letras que también representan a cada una de las tribus. Quise colocar las letras del alefato hebreo, del Aleph Tab. ¿Por qué? Porque cuando veamos las banderas, que es lo más importante que está pasando ahora, se van a levantar banderas. Jehová Jireh,
Jehová Nisi, levanta bandera. Esto es hermoso, hermanos. Entonces es necesario que entendamos que cada bandera va a llevar una de las letras del Aleph Bet, del alfabeto hebreo, y usted tiene que saber cuál es. Repito, Judá le corresponde la letra Hei, número 5. Isaacar le corresponde la letra Bat, la letra 6. Zebulón, la letra número 9. Ahora, esto es en el este. Observen que de la tribu de Judá va a venir, ¿quién? El Mesías. Yeshua HaMashiach está en la zona este, en el punto cardinal este, en la tribu de Judá. Está representado allí. Recordemos que en el libro de Juan, ahí está la nota, en el capítulo de Juan 10, verso 9, dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta se está refiriendo aquí a la puerta de entrada del Mishkan, del tabernáculo, del Mishkan. ¿Por qué? Porque a través de la tribu de Judá, Él está allí. Número 1, también dice que la puerta de entrada, el este, recuerden que el este es el oriente, el sol, por donde nace el sol. Por lo tanto, por el este vendrá la luz. Y Juan, en el capítulo 10, verso 6, si no estoy mal, también nos dice: yo soy la luz. Está haciendo alusión de que evidentemente allí en esta posición de la puerta hay luz, luz para todos, y también es la puerta porque nadie podrá pasar si no entra primero por esta puerta. ¿Por cuál puerta? Por la puerta de Yeshua HaMashiach. Muy importante. Vamos a ir estamos en el este, vamos a ir al oeste. En el oeste está la tribu de Efraín, está la letra Lamed, su valor 12, está la tribu de Manashe, la letra Num, 50, y está la tribu de Benjamín, con su letra de valor numérico 60. Muy bien, estamos hasta allí. Vamos a ir al norte. Al norte tenemos a Neftalí, letra Kuf, 100. Tenemos a Asher, 90, y tenemos a Dan, 70. ¿De acuerdo? Cada una de las letras. Muy bien, excelente. Vamos a ir al sur. En el sur tenemos a Rubén, Simeón y Gad. Rubén, Simeón y Gad, ahí están cada una de las letras en el alefato y su valor numérico correspondiente. Esto es importante porque lo vamos a ver un poco más adelante en las banderas de cada uno de ellos. ¿Qué me falta explicar de la tabla, Pastora Pili? ¿Me falta explicar algo? Sí, me falta explicar un poquito. Hay una parte más. Observen que hay un cuadro grande, pero ya vamos para allá. Gracias por recordarme eso tan importante. Vemos el Mishkan, ¿verdad? Dijimos que a la puerta de entrada del Mishkan se encuentran Moshe, Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Este grupo principal, ellos tienen una labor extraordinariamente importante. ¿Cuál es? Ser guardianes, vigilantes, quienes cuidan todo lo que suceda hacia el interior del Mishkan. Es decir, que al lugar santo, al lugar santísimo, no podía ingresar el que quería simplemente porque yo quiero pasar, sino que ellos custodiaban que todo lo que sucediera en el Mishkan y alrededor del Mishkan, la labor de Moshe, Aarón y sus hijos era ser, repito, la guardia de protección de todo. Ellos tenían el control absoluto de todo lo que se moviera alrededor. Y esto es muy importante, hermanos. Muy importante es porque voy a tener que explicarlo brevemente. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, en la parte sur, vamos a ver tres personajes muy interesantes. Merari está en la parte norte, obsérvenlo en la parte de arriba. Merari. En la parte oeste está Gerson y en la parte sur está Kehan, que realmente es, digámoslo en español, Coat. ¿Por qué es importante esta distribución? Ellos son los levitas, los hijos de Leví, por supuesto. Gerson, recuerden que Gerson es hijo de Moshe, recuerden esto. Ahora, observen esto. Más adelante, cuando desarrollemos Bat Midbar en detalle, en los siguientes parashá, notaremos que aquí en la posición del sur, donde está Coat, vamos a tener a un personaje que se llama Coré. ¿Lo recuerdan? Y hay una rebelión, la rebelión de Coré.
Y en la rebelión de Coré nos daremos cuenta que Coré se revela. ¿Por qué? Porque él hace esta pregunta: ¿quiénes son ustedes? Le dice a Moshe, a Aarón y a los sacerdotes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Acaso quiénes son ustedes? ¿Acaso ustedes quién les da autoridad de controlarnos? ¿Acaso ustedes quién les da la autoridad para decirnos qué es lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer? ¿Acaso desde cuándo ustedes vienen a mandar aquí? ¿Y cómo es que yo no puedo entrar al lugar santísimo? O sea, ustedes son los que dicen cuándo, cómo y por qué. No, 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 no. Y ahí viene la famosa rebelión de Coré, y él se une con otros hijos, se une con otras gentes y provoca una estampida completa, una rebelión, y es un tema que veremos en su oportunidad cuando lleguemos a ese parashá apasionante. ¿Ven cómo es importante? Ahora, la pastora me hizo un recordatorio, gracias por recordármelo. Moshe tenía una inquietud, esto es un poquito midrash. Moshe ahora tiene una inquietud. Ya se distribuyeron completamente las tribus, 3, 3, 3, 3. Están establecidas cada quien en su lugar. Muy bien. Ahora, ¿qué pasará si algunas de las tribus no están conformes con la distribución? Me explico. Que de pronto Isaacar diga, no, a mí no me gusta estar con Judá. La verdad es que Judá no me simpatiza, yo no quiero estar aquí en la zona este, a mí muévame mejor hacia donde está Benjamín. Yo quiero moverme al otro extremo, al west. Y entonces ahora Moshe dice, wow, voy a tener un problema con esta distribución y ellos van a empezar a llegar a buscarme y a reclamarme y a exigirme. Pero sucede algo maravilloso. Hashem le habla a Moshe y le dice, Moshe, no te preocupes por esta situación. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que falleció Jacob, Israel, los 12 hijos sabían, Jacob les había dejado establecido y determinado cuál iba a ser el orden de marcha en el funeral de Jacob, cuál iba a ser el orden de marcha. Y ese orden de marcha con el cuerpo, con el ataúd, con la caja del cuerpo de Jacob, iba a ser transportado. ¿Recuerdan? Iba a ser transportado ¿a dónde? A su tierra. Iba a ser transportado ¿por quién? Pues por sus hijos, por sus 12 hijos, las 12 tribus. Y Jacob les indicó cuál era el orden de partida. Y esa orden de partida es extraordinaria, mis amados hermanos, porque así mismo como transportaron el cuerpo de Jacob, así mismo debían ahora marchar o participar en el momento de el mover el Mishkan. Esto es así. Los primeros que se levantaban, el primero en moverse, ¿cuándo se movía el Mishkan? Recordémoslo. El Mishkan se movía única y exclusivamente cuando la nube de día se movía o la columna de fuego en la noche se movía. Esa era la dirección de que la Shekinah de Dios daba la orden de moverse. Y cuando se iban a mover, entonces, ¿cómo toman a 603.550 hombres, más sus esposas, más los hijos menores, más los ancianos de más de 60 años? ¿Cómo toman a todo este pueblo, que pueden ser 3 millones de gentes, para anunciarles que deben salir? Pues allí está el sistema como lo hacían. Tomaban el shofar, y un chofarista entonaba la orden de partida, y otro chofarista hacía eco, y otro chofarista, y 3,5 millones de gentes se levantan y empiezan la partida en un orden establecido desde la muerte de Jacob en su funeral. Ahora en ese mismo orden partirán cuando el Eterno ordene que el Mishkan debe moverse, esto es cuando la nube o la columna de fuego se muevan. Y el orden de partida entonces será: el primero en ir adelante será el campamento de la tribu de Judá. Ahora ellos llevan un pendón, un estandarte, una bandera. Ya voy a hablar un poquito sobre eso. Los segundos, los que van en el segundo grupo, son Rubén. El tercero, el que ocupa la posición tercera en este bloque de 3 millones de gentes, es precisamente el Mishkan, la tienda que va preparada, porque los levitas
Merari, Gerson, Coat, ellos tienen la labor de tomar cada uno de los elementos que conforman las partes, el rompecabezas del tabernáculo, guardarlo, protegerlo, cuidarlo y transportarlo debidamente en un orden absolutamente establecido. Es interesante, mis amados hermanos, que el Eterno nos está mostrando cómo en el desierto ahora nos establecemos, nos fundamentamos, nos organizamos, nos disciplinamos y recibimos y se nos asigna un censo, se nos levanta la cabeza, se nos pone como líderes, como ejército y se nos asignan responsabilidades. Saben, estamos viviendo tiempos de pandemia, entonces ahora en cada hogar, en cada casa seguramente hay ciertas disciplinas, seguramente utilizamos menos el vehículo o ahora utilizamos el vehículo 2 o más para evitar costos. Hay situaciones en las que los alimentos ahora escasean, seguramente ahora no consumimos tanto como lo podíamos hacer antes, aunque yo no sé porque creo, hermana Pili, ¿verdad? Estoy como más gordito. Estamos en casa y como que estoy más gordito, pero sencillamente tenemos que formar una disciplina. En el desierto nos establecemos, ya no salimos a tantos ciertos lugares, procuramos estar más en casa, privarnos de ciertas cosas. En el desierto, repito, vamos a ser disciplinados. Entonces, allí hay algo muy importante. Los levitas tienen a cargo el desmonte de todo el Mishkan, organizarlo por cada elemento, participar de la salida, formarlo, guardarlo, protegerlo y llevarlo con todas las medidas y precauciones de seguridad necesarias. Atención, nadie, absolutamente nadie puede tomar o hacer una acción distinta a la cual fue asignado. Esto es lo que conocemos como usurpación. Nadie puede usurpar, por más que tenga la buena intención, por más que tenga el buen corazón, el buen deseo de hacer algo más, no lo puede hacer. ¿Saben? Esto es un poco, si me permiten, el paréntesis, o hace días no hacía paréntesis, Pastora Pili, un pequeño paréntesis. Esto es un poco la cultura americana. Los hermanos que vivimos en este país, en América, pero para los hermanos en otras naciones, ¿qué sucede cuando en nuestro país se daña un elemento, la estufa? Vamos a decir una estufa eléctrica. Pues buscamos a una persona que conozca de esto y lo arregla. Entonces estamos en casa y resulta que estamos construyendo unas paredes, se está haciendo un arreglo y le preguntamos al maestro de obra, ¿usted de casualidad conoce a alguien que me pueda arreglar mi estufa? Pero por supuesto, señora, yo le puedo arreglar su estufa. Oh, ¿usted conoce también de arreglo de estufa? Sí. Yo pego ladrillo, arreglo cemento, coloco madera, pongo pisos, hago techos, hago plomería, tubería y le arreglo la estufa y lo que se le ofrezca, señora, con mucho gusto. Y nosotros somos multifacéticos. Pero en América, cuando nosotros buscamos un servicio de un americano para hacer una labor, el americano única y exclusivamente hace la tarea para la cual fue llamado o contratado a hacer. Si lo contratamos para que arreglara la estufa, él arregla la estufa y punto. Ni siquiera la coloca en el sitio, la arregló y funcionó. Ahí está. Usted encárguese de las otras cosas que tenga que hacer. Entonces, esto es un modelo de lo que estamos aprendiendo en el desierto. Nadie puede ocupar una labor distinta a la que Adonai, a través de Moshe y Aarón, asignó a cada uno. Vamos entonces, se mueve el Mishkan número 3, luego se mueven los levitas con todos los implementos, luego va la tribu de Efraín y luego finalmente va la tribu de Dan y luego se dirige, todo el proceso va dirigido por la nube o por la columna de fuego. Es interesantísimo todo esto. Muy bien. Voy a ir avanzando un poquito respecto a las distribuciones de las tribus. Entonces dijimos, en el este está la tribu de Judá. La tribu de Judá es una tribu de la cual los monarcas del pueblo de Israel van a descender. Y vemos que aquí hay algo muy interesante. Están ubicados al este. El este significa luz. Recuerden que ya lo mencioné. Yo soy la puerta
y yo soy la luz. Juan capítulo 8, verso 12. Está la tribu de Isaacar. Isaacar también pertenece a este sitio, al lugar del este, de la luz. La tribu de Isaacar constaba de eruditos de la Torá. Eran hombres extremadamente preparados en Torá. Eran un faro de luz en medio de la oscuridad. Eran un faro de luz de esperanza. Eran hombres que tenían una gran dignidad y un nivel espiritual extremadamente alto. La tribu de Zebulón era una tribu que estaba apostada también al este, en la dirección de la luz, porque ellos conocían bien de lo que eran las riquezas por medio del comercio y servían con sus habilidades del comercio, lo hacían siempre que brillara la luz, la transparencia, la honestidad, y eran miembros de esta tribu de Zebulón y utilizaban su riqueza para sostener a los eruditos. Con su riqueza administraban y soportaban los gastos de todos los demás, de las demás actividades. Muy bien. Las tribus de Rubén, Simeón y Gad estaban apostadas cerca a Coré, ya lo había mencionado, a Coat, perdón, no, a Coré todavía no está, a Coat. Por lo tanto, miembros de Rubén como Datán, Abirán y Obed se unieron con una rebeldía que fue lo que conocimos como la rebelión de Coré, que lo veremos en otro parashá, y esta situación se presentó por la cercanía que ellos tenían. Eso lo veremos cuando entremos al libro de Números en el capítulo 16. Al sur se encontraba Rubén. Rubén, en el lugar del sur, era una tribu que conocía de los tiempos, los rocíos y las lluvias de bendición que emanaban del sur. Usted ha oído hablar de los vientos del sur. Ellos conocían de este punto. Después de pecar en el incidente relativo a Bilha, recuerden, la hija de Jacob, de su violación, Rubén confesó su error y se arrepintió. Rubén era el primer Baal Teshuvá, la primera persona que retornó al buen camino. Rubén entró en un teshuvá, fue el primero del que conocemos que hubo arrepentimiento e implantó un potencial modo de teshuvá para todos sus descendientes. La posición de esta tribu al sur es la que nos habla acerca de las lluvias benditas que indican qué bendiciones vienen con el mérito de la teshuvá. Asimismo encontramos a la tribu de Gad. Esta tribu estaba situada junto a la de Rubén, porque la tribu de Gad, cuyos miembros eran guerreros, tenían el poder espiritual para evocar el resplandor divino de la fuerza de la comunidad. Esta cualidad completaba la calidad divina de misericordia evocada por la tribu de Rubén. La tribu de Simeón estaba posesionada entre las dos tribus precedidas para su propia protección espiritual. Simeón no había recibido bendición explícita de su padre Jacob, quien estaba encolarecido con Simeón porque hubiera tomado la iniciativa de destruir a Shem, recuerden, y en vender a José. Shimón era uno de los que había tomado esa iniciativa de vender a José, y esto su padre no lo quiso aceptar, por lo tanto no hubo una bendición específica para él. Vamos al oeste. Tengo que avanzar, es mucho tema y quiero que avancemos. En el oeste está entonces el tema de la nieve, el granizo, las heladas, el calor y las fuerzas poderosas que causan muerte y destrucción. Allí encontramos, por orden de Hashem, a Efraín, a Benjamín y a Manashe. Todos poseían una fuerza especial para conquistar su instinto, para controlar su instinto, lo que llamamos el Yeser Hará. Muy importante. Y vemos que la Shekinah descansa en el oeste. Por consiguiente, Benjamín, el querido de Hashem, fue al que le fue prometida la presencia de Shekinah, estando ubicado en esta posición. En el norte tenemos a Dan, y aquí hay algo muy importante con la tribu de Dan. En el norte había oscuridad sobre el mundo de este norte. Dan fue situado aquí para simbolizar que su tribu causó oscuridad espiritual cuando el rey Jeroboam erigió uno de los 2 becerros en su territorio. Adoración, aquí hay algo interesante, tuve que buscarlo. Les voy a dar un texto bíblico para que lo lean en detenimiento. La tribu de Dan, recordemos cuando fueron enviados los espías. Cuando fueron enviados los espías, el representante de la tribu de Dan entró en una condición de exploración del territorio, pero entraron en una condición de idolatría cuando adoraron una imagen de Mijá.
en los días de los jueces. Esto es en el libro de Jueces, capítulo 18, verso 14, y en el capítulo 18, verso 30 y 31. Léalo usted detalle en casa. Asher ubicó a Asher junto a Dan con la esperanza de que su luz se derramara sobre el campo oscuro. La porción de Asher estaba bendecida con olivas, cuyo aceite era usado para la menorá. Observen esto tan interesante. La tribu de Asher se encargaba del aceite de la menorá, un símbolo de sabiduría que ellos conocían. Asher estaba establecido allí para apoyar a la oscuridad de Dan. Neftalí fue tomado también junto en esta posición norte porque poseía un resplandor celestial de bendición material. Su bendición se derramaba por encima para beneficiar a los menos favorecidos de la tribu de Dan. Muy bien, cuando vemos todo esto, mis hermanos, yo les envié una tarea y gracias por haber hecho la tarea. ¿Cuál fue? Los que no la han hecho y los que están viendo este video ahora por primera vez o lo van a ver, hay una tarea para este parashá. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu apellido? De acuerdo a tu apellido, por favor, busca en internet el significado de tu apellido, con tu apellido, cuál es el significado de tu apellido, y una vez busques el significado de tu apellido, por favor, entonces busca cuál es el escudo de tu familia, el escudo de tu apellido, y una vez tengas el escudo de tu apellido, por favor, busca la bandera que representa tu apellido. Por favor, muy importante que lo haga. Yo hice mi ejercicio y encontré los siguientes resultados. Voy a leerlo respecto a mi apellido. Alfaro. Apellido Alfaro parece venir de una locución arábiga al-Faruj, que se traduce el faro o la atalaya. También se vincula con este nombre alfará, que hace alusión a una cerámica y viene del árabe faar, que es alfarero. Según algunos tratadistas, Villa Alfaro en la época romana fue llamada Gracurris, pero anterior a esto se le conocía como Ilursis. Este vocablo podría tener una etimología de tipo ibero-vasco que significa zona de vegetación. La raíz de este apellido no está en total claridad. Para unos ensayistas proviene de Jaro y viene del origen también de la línea de Zapata. Villa Alfaro en España, además de estos, etcétera, etcétera. El total de Alfaro es una línea genética común, el principal y exclusivo progenitor de estirpe era noble, su origen era directamente de Villa de Alfaro, La Rioja en España, etcétera. Luego vi el escudo y luego vi la bandera, y todo esto es interesante. ¿Por qué? Porque en este parashá el Eterno nos habla de cómo, después de distribuir las 12 tribus, Moshe, Aarón como guardias principales con los sacerdotes, a Merari, a Gerson y a Coat, establecidos todos alrededor del Mishkan, ahora por primera vez en la Torah, una vez están establecidos en sus ubicaciones, van a levantar un pendón que identifica a cada una de las tribus. En hebreo la palabra bandera se llama degalim. Las degalim ponían de relieve los varios campamentos en el desierto. Era un profundo significado espiritual y no son para ser confundidas con las hoy familiares banderas reales o nacionales. De hecho, las naciones del mundo copiaron la idea de las banderas nacionales del pueblo de Israel. Muy interesante. No obstante, sus banderas no son solo pobres imitaciones de los degalim, las cuales fueron diseñadas y exhibidas estrictamente por orden de Adonai alrededor del Mishkan. Los Bené Israel, los hijos de Israel, proféticamente proveyeron las banderas, los de Galín, en Matán Torah, en la entrega de la Torah. Y ellos percibieron la Shekinah divina descendiendo sobre el monte Sinaí, acompañada por 22,000 carrozas de ángeles celestiales que se aproximaban con la Shekinah del Eterno hacia el pueblo de Israel. Esto es maravilloso, voy a tener que parafrasearlo porque es un texto inmenso. Pero lo que básicamente nos quiere decir es cómo ellos tomaron las banderas y sus diseños. Recuerden que los levitas no fueron contados dentro de las 12 tribus en el conteo del censo. Los levitas eran en total 22,000, pero ellos no estaban dentro de ese censo. Por cada levita, y si usted notó, tenemos 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, nos da un total de 12.
pero si usted lo nota, en el interior del campo, alrededor del Mishkan, hay una tribu más. ¿Cuál tribu? La tribu de Leví. Eso nos está mostrando entonces que tendríamos 13 tribus. ¿Por qué hablamos de 12 y no de 13? Porque realmente la tribu de Leví, o el propósito del Eterno, ¿cuál es? Que las 12 tribus alrededor de Leví sean como ella. Es decir, que las 12 tribus sean como Leví en un ejad, que sean levitas, que honren, que guarden y que tengan temor por el nombre de Hashem. Amén. Básicamente ese es el punto. Entonces dice que descendieron los ángeles del cielo y venían acompañados de carrozas con colores, con los de Galim, y entonces de allí cada uno venía con la de Galim, con la bandera que le correspondería a cada uno de las tribus correspondientes según el emblema, según los colores, y entonces solo lo voy a mencionar ya para terminar. Gracias. Rubén, bandera roja, interesante. Shimeón, la bandera de la tribu era verde. Leví, a pesar de que la tribu de Leví tenía su propia bandera de Gel, nuestros sabios no los incluyen dentro de los 12 de Galim. Su emblema era el peto del sumo sacerdote, Hoshem del Cohen Gadol, el cual representaba el estatus sacerdotal de la tribu. Maravilloso. También utilizaban un color, los diferentes colores blanco, negro, tercio rojo, etc. Judá, fue asignada la bandera Tejelet, el azul, sobre el cual estaba bordada la figura de león. Excelente. La pastora Pili ayer explicó en nuestro parachá, vea el parachá de ayer, por favor, parachá en familia, cómo a la puerta del este estaba la tribu de Judá con la bandera del león, y en la zona del West estaba la tribu de Efraín con su bandera, que era el toro. Maravilloso, es extraordinario. Es como unimos todos los textos y empezamos a encontrar una maravillosa revelación. La tribu de Isaacar utilizaba una bandera de color negra y su emblema era el sol y la luna. La tribu de Zebulón, su bandera era blanca y tenía un estampado en relieve con un barco. La tribu de Dan, su bandera era el color zafiro y portaba una figura de una serpiente, la imagen evocada por Jacob en su bendición a Dan. La tribu de Gad, su bandera estaba entretejida de hebras negras y blancas bordadas. Sobre ella había tropas militares, de acuerdo con la profecía de Jacob. Sobre la tribu de Neftalí, su degel era el tinte rojo púrpura, asemejándose al color de un vinilo. El símbolo era una sierva a la cual Jacob le había comprado su bendición. La tribu de Asher, su degel era Asher, era el color de perla y el bordado sobre esta figura de un olivo. La tribu de Efraín, su degel era negro y llevaba la figura de un buey, el cual simboliza a Yeshua, quien descendería de la tribu y cuya fuerza era semejante a la de un buey. Manashe, su bandera era negra, mostraba un rehén, es decir, una clase de buey salvaje, aludiendo a juez Gidón de la tribu de Manashe, cuyas buenas acciones fueron comparadas a los hermosos cuernos del rehén. Binyamin, que es el menor, su degel combina los colores de todas las de Galín y mostraba un lobo. Esto para que tengan una idea. Véalo usted por favor en detalle, hay muchas imágenes, búsquelo por favor esta información, téngalo presente. ¿Por qué, hermanos? Porque si notó pasar al desierto, la pastora ayer mencionó en el parachá, hay gente que está en el desierto sin necesidad que deba estar en un desierto. Muchas veces pasamos a los desiertos por gusto o pasamos a los desiertos por malas decisiones. Pero cuando pasamos a un desierto tratando de hacer algo bien y entramos en un tiempo de techuvá y de corrección, el Eterno en el desierto nos establece, nos fundamenta, nos determina, nos disciplina, nos organiza, nos guía, nos da la Shekinah y permite que nos movamos solamente cuando su nube o su columna de fuego se muevan, entonces nos moveremos. Por favor, dígalo conmigo antes de cerrar este momento. No me moveré ni tomaré decisiones en mis propias fuerzas, en mi propio pensamiento, en mi propia voluntad, con mi propia capacidad, según mi intelecto, mi lógica o mi razón. Wow, esto estuvo muy profundo. Me moveré solamente cuando en medio del desierto
en esta situación, el Eterno hablando conmigo, su Shekinah divina, su nube o su columna de fuego se mueva, entonces entenderé que Adonai me está diciendo, es tiempo de moverme. Mis amados, gracias por acompañarme en este tiempo maravilloso de Shabbat, en este tiempo apasionante de Bat Midbar, porque muchas cosas tenemos por aprender, muchas cosas por tratar, muchas cosas por estudiar. Despojémonos de vanidad, orgullo, de hombre, y entremos en un corazón de humildad, de sencillez, y dispongamos nuestros corazones para estudiar la Kadosh Torah, y tenemos tanto por aprender y tanto también por enseñar. Mis amados, muchísimas gracias. Shabbat Shalom, y vamos a nuestro cierre de nuestra reunión para este día de Shabbat. Muchísimas gracias.